Mis amados hermanos, bendiciones. Una vez más, dándole infinitas gracias a nuestro amado Redentor por todo su amor, por toda su misericordia y su fidelidad. Así que en este momento, mis hermanos, el Señor nos trae una palabra, podríamos decir que es una palabra de impacto, que ojalá sea de impacto para nuestras vidas. Y esperamos en Dios que usted esta palabra también se la pueda trasladar a todos aquellos que usted sabe que necesitan acercarse a Dios, buscar a Dios y mis hermanos y volverse a Dios, ¿verdad? Sobre todo, y que haya un verdadero arrepentimiento. Le pedimos a Dios que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que nos siga instruyendo, que nos siga, ¿verdad? Dando cada día, mis hermanos, más entendimiento a su palabra. Que la palabra, recuérdese que es la boca de Dios, la que habló, la que dijo, lo que ahí está escrito. Y cuando usted quiera comunicarse con Dios, lea la palabra, ahí el Señor le va a hablar. Así como el día de hoy, ¿verdad? Aunque usted tal vez no haya decidido agarrar la palabra y leerla por sí mismo, el Señor en su misericordia nos viene hablando. Así que hoy usted escuche la voz de Dios y ponga por obra lo que el Señor le dice hoy, porque el Señor solo tiene planes de bien y no de mal para nosotros. El Señor no quiere, mis hermanos, el castigo, dice la palabra de Dios, para el impío o para el pecador, sino que lo que quiere es que se salve. Así que eso quede plasmado en nuestros corazones, que cuando Dios nos habla a nuestra vida es porque Él nos quiere llevar a la salvación. Así que en el nombre de Cristo Jesús declaramos salvación para su vida, para su casa, para su familia y también enviamos esa salvación para todos aquellos que usted también les va a compartir esta palabra, ¿verdad? Porque mis hermanos, es un día donde usted debe de compartir la palabra y a través de usted compartir la palabra, usted recibe también otra bendición aún más de la que Dios hoy, este día, Él le va a dar por haberse usted puesto hoy, ¿verdad? A la brecha por los demás y también por haber decidido el escuchar hoy palabra de Dios, el llenar usted su casa de luz, porque la palabra es la luz. Recuérdese que Cristo es el camino, la verdad y es la vida. Y también, mis hermanos, Él es el que nos lleva a la luz, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en tinieblas, cuando nosotros no miramos lo que viene, lo que está pasando, mis hermanos, el Señor a través de su palabra, Él nos da luz. Amén. Así que hoy le pedimos a Dios toda esa luz que necesitamos para que podamos ver, ¿verdad?, en dónde estamos cimentados, si verdaderamente, ¿verdad?, estamos cumpliendo con todos sus mandatos, con sus leyes, con sus preceptos, porque recuérdese que dice la palabra de Dios que todo pasará menos su palabra, o sea que va a haber cumplimiento de lo que Él dice en la palabra. Por eso quiero que sí le quede bien claro, que lo que hoy vamos a leer, lo que hoy vamos a escudriñar, sépase que esto va a suceder, porque escrito está y nadie puede detener la mano de Dios. La mano del hombre, mis hermanos, no puede hacer nada. Es Dios el que decide y Él sabe en qué momento y en qué tiempo Él lo va a hacer, porque si está escrito es porque Él ya sabe, ¿verdad?, el comportamiento que la humanidad, mis hermanos, está teniendo. Amén. Y recuérdese que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Todo lo que nosotros, mis hermanos, hacemos va a regresar a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros estamos sembrando. Amén. El nombre del tema es La destrucción viene por 3 cargos, oiga bien, que Dios tiene contra la humanidad. Hoy usted va a entender cuáles son eso que mis hermanos, que el Señor tiene en contra de nosotros, ¿verdad? Y esto lo vamos a leer también, vamos a escudriñar hoy Isaías 24, todo Isaías 24 lo vamos a escudriñar, lo vamos a ir desglosando poco a poco para que nos podamos dar cuenta qué fue lo que un día, mis hermanos, ese profeta de parte de Dios, porque ahí cuando él le daba esa revelación a Isaías, estaba hablando la boca de Dios, dejando esto plasmado en su palabra para que nosotros, mis hermanos, pusiésemos atención y pusiésemos también la palabra por obra. Así que Isaías habló y hoy en día, si ustedes, ¿verdad? También vamos a ir al libro después de Apocalipsis, ahí se va a dar cuenta que ahí está en todo lo que el Señor también le reveló al apóstol Juan. Entonces, mis hermanos, todo está escrito y son las cosas que tienen que suceder, las cosas que tienen que pasar. Entonces, se nos quedó
La destrucción viene por 3 cargos que Dios tiene contra la humanidad. Así que, mis hermanos, nosotros, todas estas situaciones que están ya sucediendo, que están ya pasando y todas las que se nos avecinan, porque mis hermanos, dice que un desastre trae otro desastre, lo dice también en la palabra de Dios, lo dice en el libro de Jeremías. Amén. O sea que como le vuelvo a repetir, lo que sembramos, vamos a cosechar. Pero yo le pido a Dios que nosotros como pueblo cristiano, mis hermanos, los que decimos llamarnos cristianos evangélicos, no estemos también ayudando, mis hermanos, a fomentar el pecado, que nosotros también no estemos ayudando a que estos desastres a nosotros, mis hermanos, los que se vienen, a nosotros nos perjudiquen, porque recuérdese que él dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, alrededor de quienes va a estar siempre la mano de Dios, el cuidado de Dios es a los que le temen. O sea, temer es que usted, ¿verdad?, viva conforme a la palabra. Amén. No tener miedos, así como pasa mucha gente angustiosa, que la gente que se mantiene solo con miedos, por eso lo que mis hermanos teme, eso es lo que le viene. Amén. Pero ¿sabe por qué es? Porque el mismo pecado oculto que lleva dentro es la que le hace mantenerse, ¿verdad?, con miedos, porque cuando uno está cimentado en la palabra de Dios, uno cree en el gran poder de Dios, uno cree, ¿verdad?, en Dios, mis hermanos. Nosotros quiere decir que si creemos en Él, creemos en lo que dice su palabra, pero la palabra no es solo para creerla, para nuestros beneficios, podríamos decir materiales, sino que, mis hermanos, tenemos que saber que si la creemos, tenemos que creer que Él también va a llevar a cabo sus juicios. Amén. Y por eso ahora usted se va a dar cuenta por qué todos esos juicios que están viniendo. Amén. Y que nosotros, primero Dios, ¿verdad? Yo le pido a Dios que no seamos parte también de mis hermanos, de estar, que se lleven a cabo todos esos juicios que Él ya tiene escritos en su palabra y que no nos perjudiquen a nosotros. Porque de que tienen que pasar, porque los que vinieron para perderse, mis hermanos, no van a querer nunca comprender y entender, así como muchos que están en la iglesia han oído tanta palabra, pero no ponen por obra la palabra, no creen en lo que dice la palabra, porque si creyesen, mis hermanos, ya estuvieran transformados y anduvieran ayudando a transformar a otras personas a través del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber que nosotros hemos transgredido leyes, dice que ningún sistema humano y ningún sistema jurídico, mis hermanos, puede cambiar las leyes de Dios. Amén. Nadie, mis hermanos. Pero eso es lo que hoy en día se está haciendo. Amén. La humanidad hace lo que quiere en la misma iglesia. La gente quiere llevar, mis hermanos, el evangelio a su manera, a su gusto, como le da la gana, como piensa. ¿Por qué? Esta gente piensa así y hace lo que hace porque no tienen temor de Dios. Amén. Porque las cosas se hacen tal y cual como dice en la palabra de Dios, por lo menos tendríamos que procurar, porque el Señor al que procura, mis hermanos, buscar la santidad, Él se va encargando, mis hermanos, de cada día irnos haciendo crecer y cada día, mis hermanos, irnos llevando por el camino de la verdad. Pero el que ni siquiera, mis hermanos, procura o llegar a la santidad, nunca ni piensa llegar a la santidad, a la estatura del varón perfecto, mis hermanos, solo se escuda en tantas cosas como está hoy la humanidad. Hoy la humanidad lo único que quiere, mis hermanos, como le hablo de la misma iglesia, lo único que quiere es, mis hermanos, siempre estar, que le estén hablando cosas bonitas y de ahí no quiere pasar, ¿verdad? Qué lindo cuando, ¿verdad? Hay gente que así dice, qué lindo estuvo todo lo que me declararon, lo que me dijeron, pero mis hermanos, yo aquí le vengo a hablar a usted de lo que usted tiene que apreciar, que es la salvación, de un día estar delante del Dios Todopoderoso, mis hermanos, pero para que Él a usted le dé galardones, no para que le diga, te dije que hicieses esto a través de mi palabra y no lo hiciste, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a leer aquí en Isaías 24. Vamos a leer todo Isaías 24, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, en Isaías 24, lo estoy leyendo en versión internacional y también vamos a leer partes en Reina Valera. Dice la palabra de Dios, el Señor arrasará la tierra
y la devastará, trastornará su faz y, dispersa, dice, a sus habitantes. Lo mismo le pasará al sacerdote y al pueblo, al amo y al esclavo, a la señora y a la esclava, al comprador y al vendedor, al prestamista y al prestatario, al acreedor y al deudor. La tierra queda totalmente arrasada, saqueada por completo, porque el Señor lo ha dicho. Si nos damos cuenta aquí, si empezamos a analizar esta palabra que el Señor nos está dando a través de Isaías 24, si, leímos ahorita desde el 1 hasta el 3. Entonces, mis hermanos, nos podemos dar cuenta que así como pueden venir, mis hermanos, los juicios para la faz de la tierra, dice, ¿verdad? Aquí, mis hermanos, le dice que el Señor arrasará y la tierra. Entonces dice que lo mismo le pasará al sacerdote como al pueblo. O sea que, mis hermanos, no que porque yo digo que soy cristiano evangélico, ¿verdad? Las cosas no van a suceder, porque aquí está hablando de un sacerdocio. Pero, mis hermanos, si yo no he llevado ese sacerdocio como debe de ser, lo mismo va a venir para el que es, ¿verdad? Este pueblo, para el amo, dice, para el esclavo. Ahí, mis hermanos, no va a valer nada, que porque usted tiene mucho dinero, que porque usted aquí en esta tierra logró esto, logró lo otro, y usted hizo y deshizo y nunca sucedió nada, no pasó nada. Recuérdese que, mis hermanos, que tarde o temprano nosotros tenemos que pagar facturas de las cuales nosotros debemos, ¿verdad? Entonces, volvemos a repetir que lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces aquí, mis hermanos, no se está viendo, ¿verdad? Porque recuérdese que usted quizá como persona que quizá tuvo tanta bendición, fue una persona que quizá usted se confió, ¿verdad? Se confió y lo espiritual usted lo dejó a un lado porque pensó que porque tenía tantos bienes, tantas cosas materiales, usted no necesitaba de Dios. Así andan muchos ahora. Por eso, mis hermanos, el orgullo, la prepotencia en la misma iglesia, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser los más humildes, mis hermanos, si el Señor nos ha bendecido, si el Señor nos ha dado, mis hermanos, porque Él cumple sus promesas. Usted es una persona que usted ha tenido, mis hermanos, la mente, ¿verdad? Podríamos decir, con claridad, y usted ha sido una persona diezmada, que ha cumplido con su diezmo, usted ha sido una persona que cumple con sus ofrendas, usted es una persona que usted contribuye a la casa de Dios, usted es una persona que le sirve a Dios, el Señor no se queda con nada. Dios definitivamente a usted no lo va a dejar sin, mis hermanos, sin darle, porque Él dice que dando es como se recibe. Entonces, según el género de lo que usted siembre, eso es lo que usted va a tener. Si usted ha dado sus diezmos, ¿verdad? Lo dice en Malaquías, ahí habla donde dice que Él devorará, Él, mis hermanos, destruirá al devorador, porque a veces, mis hermanos, nosotros, hay gente que tiene muchos devoradores, porque hay gente que no sabe, mis hermanos, usar sus finanzas, ¿verdad? Las derrocha y no se da cuenta, ¿verdad? Ni en qué momento pensó, y esos son devoradores. Mis hermanos, uno le da el 10% al Señor y él guarda ese 90% que a usted le quede para no tomar malas decisiones. Pero cuánta gente, mis hermanos, ha pasado toda su vida pagando deudas, metiéndose a más deudas, mis hermanos, y nunca aprenden, porque aquel deseo de la carne, esos son los devoradores. Las ofrendas, mis hermanos, son las que producen aquellos milagros. Recuérdese cuando el Señor le dijo a David, le dijo, ¿verdad? Hazme, ¿verdad? Altar, y le pidió ofrendas el Señor. Entonces, mis hermanos, para que se detuviera, le dijo la plaga, para que se detuviera, mis hermanos, las situaciones, o sea, plagas que estaban pasando, enfermedades, todo lo que, el hambre, mis hermanos. Entonces, para eso son las ofrendas, porque cada vez que usted oye palabra de Dios, por eso es aquello que se lleva a cabo en las iglesias, mis hermanos, que se recoge una ofrenda, ¿verdad? Tal vez muchos molestos, otros con gusto lo dan. Y mis hermanos, qué triste aquel que a usted hoy analícese. Si usted por todo se molesta cuando le hablan a usted de dinero y usted se molesta, es porque, mis hermanos, quiere decir que está pasando penas. Pero ¿por qué serán esas penas, verdad? O sea que, mis hermanos, Dios nos está confrontando porque Dios es así, ¿verdad? Que nosotros hacemos que aquella palabra, aquella prédica que ese día hubo, mis hermanos, no es que se esté pagando la palabra, no que es usted en agradecimiento al Señor, usted le dice, Señor, yo aquí siembro esto para que la palabra quede sembrada también en mi vida.
No, el Señor no le está hablando de grandes cantidades, es conforme a lo que usted tenga. Y así conforme que usted en lo poco le fue fiel a Dios, Él dice en lo mucho te voy a poner. Pero si se da cuenta, ¿por qué cuánto pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento? Mis hermanos, porque la gente se cierra, ¿verdad? A no hacer las cosas que dice la palabra de Dios. Recuérdese que, mis hermanos, el Señor, ¿verdad? Es el que habla a través de su palabra. Y el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, mis hermanos, es lo mismo. Lo que Cristo enseñó, mis hermanos, a sus discípulos fue lo que Él sabía, mis hermanos, de lo que Él había sido instruido a través de, mis hermanos, del Antiguo Testamento. Todos esos reglamentos, leyes, estatutos, ahí fue donde fueron puestos las leyes, los estatutos, mis hermanos, los preceptos de Dios, y eso fue lo que le trasladó a sus discípulos, y eso era lo que Él quería que sus discípulos trasladaran a los demás. Amén. Entonces, mis hermanos, miren, nosotros ahora queremos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro gusto. Entonces, las cosas no pueden salirnos bien, y no, mis hermanos, tampoco podemos ser parte de toda esta destrucción si nosotros no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Por eso le decía que todos los que transgredimos las leyes de Dios somos los que vamos a tener que padecer, mis hermanos, todas estas situaciones que ya están. Usted no se ha dado cuenta, pero ya están, mis hermanos. Ya, mis hermanos, el planeta Tierra ya está siendo afectado, mis hermanos, y sabe qué es lo más triste, que va a ser afectado sobre todo en la alimentación. Ahí es donde, mis hermanos, porque es lo que más, usted sabe que la alimentación es la que, mis hermanos, es la que nos sirve, ¿verdad? Para subsistir. Y recuérdense que, mis hermanos, en todo el planeta Tierra, todos, desde los animales, mis hermanos, los humanos, todos tenemos esa necesidad. Y las cosas están, por eso el Señor ha venido anunciando, ha venido hablando, ha venido, mis hermanos, no solo a través de sus profetas, a través de sus, ¿verdad? Sobre todo profetas, usted tiene que saber que es aquel que predica la palabra de Dios, porque es el que está anunciando la profecía que está escrita en la palabra. Entonces, mis hermanos, ha sido anunciado desde cuándo, desde nuestros ancestros, el Señor les ha venido hablando. ¿Y cómo está la gente? Rebelde, que no quiere hacer, mis hermanos, según la palabra de Dios. Amén. Entonces, sigamos aquí leyendo. Dice el sacerdote y el pueblo y el amo y la esclava, la señora y la esclava, al comprador y al vendedor, dice, al prestamista y al prestatario y al acreedor y al deudor, la tierra queda totalmente arrasada, saqueada por completo, porque el Señor lo ha dicho. Porque el Señor, ¿qué? Lo ha dicho. Muchos, mis hermanos, mentirosos y engañosos están ahorita, mis hermanos, sacando en las redes y diciendo, ¿verdad? De que, mis hermanos, que el infierno no existe, que, mis hermanos, que el infierno es el que la gente pasa aquí en la tierra. No, esas vicisitudes, todas las situaciones que pasa la gente es por lo que mis hermanos nunca se han dado el tiempo de pedir perdón por todas sus maldades y por las maldades de sus ancestros. Nosotros tenemos que pedir perdón, mis hermanos, por todo lo que nuestros ancestros han ofendido a nuestro Señor. Nosotros tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Por eso ahí sí se va a cumplir la palabra en nosotros, que, mis hermanos, si ellos se comieron las uvas agrias, a nosotros no se nos va a destemplar la dentera. Pero ¿por cuándo se va a cumplir esa palabra en nosotros? Cuando nosotros, mis hermanos, pongamos un hasta aquí a toda esa maldición, y nosotros sí nos arrepintamos de corazón y que nos duela haber ofendido de tal manera a Dios, así como, mis hermanos, que tuvimos ancestros que ellos no pusieron su mirada en Dios, no, que ellos han puesto su mirada en su propia fuerza, han puesto su mirada, mis hermanos, en sus ídolos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros venimos, ¿verdad?, de gente idólatra. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que poner mucha atención en eso y liberarnos de eso, porque para nosotros hay un solo Dios y también un solo mediador, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él sea toda la honra, toda la gloria y todo el honor. A Él nos debemos nosotros, pero nosotros tenemos que ser como Él, porque Él, mis hermanos, se sacrificó en esa cruz. Él murió por nuestros pecados para que nosotros no sigamos, mis hermanos, hundidos en esos mismos pecados, porque por eso no tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Por eso dice que es por el agua y por el espíritu. El agua, mis hermanos, es la palabra, y el espíritu también es la palabra.
porque la palabra es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo el que le está hablando a usted a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de todo eso, que la tierra, dice, quedará totalmente arrasada, saqueada por completo, porque así lo ha dicho Dios. ¿Por qué lo dijo Dios? Porque, mis hermanos, como le decía, ningún sistema humano y ningún sistema jurídico humano puede cambiar, mis hermanos, la ley de Dios. Tenemos que saber, mis hermanos, que hoy en día ha sido tanta desde, mis hermanos, la humanidad, ¿qué es lo que ha hecho? Derramar sangre, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, dice que por eso, mis hermanos, ¿qué es lo que hay hoy? Tanta violencia. Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que de aquel que comete abortos, aquel que, mis hermanos, sea por lo que sea, que mis hermanos han tenido deseo de matar, de hacerle daño a la gente, tal vez usted directamente no lo ha hecho, pero mis hermanos, usted fue una persona de la que ha provocado, ¿verdad? Maldad en los demás. Mire, así como esas mujeres que mis hermanos provocan, que los, ¿verdad? Cuando se meten entre un matrimonio, mis hermanos, sea por lo que sea, el matrimonio puede estar, los esposos pueden estar mal, pero nadie, mis hermanos, es quien para decir, como ellos viven mal, no importa, yo aquí en esta relación me meto. Y mis hermanos, y hay hombres que hasta le quitan la vida a sus hijos y a sus esposas para deshacerse de ellos y quedarse con ellas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ahí, mis hermanos, la gente que tuvo, mis hermanos, parte en este pecado, y también como los que vieron, como los que oyeron y no dijeron nada, mis hermanos, también ellos, mis hermanos, toda esa gente tiene que dar un día cuentas a Dios, aunque directamente no lo hayan hecho. Entonces, de igual manera, los abortos, aquella gente, mis hermanos, en tiempos pasados, porque no es solo ahora que se mira eso, que ya está legalizado en muchos países, sino que también, mis hermanos, antes las señoras ya grandes, mis hermanos, eso es lo que hacían, ¿verdad? Provocar abortos, mis hermanos, mataban, mis hermanos, a las criaturas, y habían mujeres que hasta morían de eso y nadie se daba cuenta que por eso habían muerto, mis hermanos. Mire cuánto, mis hermanos, cuánta muerte. Entonces, hoy, mis hermanos, esos espíritus están levantados, son espíritus vengadores que están, mis hermanos, demandando venganza porque se les fue quitada una vida. Y nosotros, campantes, siendo cristianos, yendo a la iglesia, mis hermanos, y nunca queremos venir y doblegarnos delante de Dios. Mis hermanos, a veces solo decimos, la vida que a mí me tocó, a todo lo que a mí me pasó, todo lo que a mí me hacen, no se dan cuenta, mis hermanos, de dónde, ¿verdad? Y eso lleva a la gente a ira, a mis hermanos, a la gente a amargura, a dolor. Y mis hermanos, y por eso le voy a decir algo, mire, es una destrucción total. ¿Por qué? Porque de una cosa trae otra. Por eso dice la palabra de Dios, un desastre trae otro desastre. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, todo esto conlleva a odios, a rencillas, a que los mismos padres, como han pasado tanta situación, también maldicen a sus hijos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nunca los bendicen porque ellos nunca han tenido bendición. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que, mis hermanos, ¿por qué es, mis hermanos, uno de los cargos que Dios tiene contra nosotros es que nosotros hemos, mis hermanos, derramado sangre, ¿verdad? Venimos de gente, mire, yo aquí en mi país le he pedido tanto perdón a Dios y no me canso de decirle al Señor, Señor, perdónanos, porque mire, venimos, mis hermanos, de los que, de gente que era sanguinaria, mis hermanos, nuestros antepasados, todos aquellos que, mis hermanos, andaban en guerras y esto y el otro, mis hermanos, si usted es familiar de gente militar, pídale perdón a Dios, no se enorgullezca y que, mis hermanos, ¿verdad? Porque... Y no diga tampoco, ellos lo hicieron porque los mandaron y porque lo tenían que hacer y porque el deber a la patria. Esa es pura mentira, mis hermanos. Usted nunca va a traer algo que usted no hay en usted. Todo lo que a usted le atrae, lo que a usted le gusta, lo que le llama la atención, lo que usted quiere hacer, es porque dentro de usted está ese demonio, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar conscientes. El Señor dijo que no había que derramar sangre, no se tiene que derramar sangre, mis hermanos. Pero ¿por qué, mis hermanos, toda esta leyes
que el mismo humano, mis hermanos, ha hecho que existan. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en nosotros está la rebeldía y está la maldad. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí dice también, mis hermanos, tenemos que saber que la segunda, podríamos decir, ¿verdad? Otro cargo que el Señor tiene en contra de nosotros es la estructura familiar, mis hermanos, que nosotros hemos caminado, mis hermanos, conforme a las culturas. Mire cuántos países se mueven conforme a las culturas. Miren algunos países, mis hermanos, cómo es la gente. Primero, antes de llegar al matrimonio, primero van a probar a ver si les conviene y luego, entonces, si les conviene, se casan. Y mis hermanos, y también, así como nosotros, mis hermanos, venimos de cultura donde la gente antes, ¿verdad? Al menos yo, quizá que era una persona ignorante de conocer la palabra. Mis hermanos, yo, aunque hicieran cosas malas, yo no las miraba malas porque era como la costumbre ver así, que los hombres se llevaban a las mujeres, mis hermanos, y si no les parecía, si no hacían lo que ellos decían, pues entonces te dejo y no importa si te dejo con tu par de hijos, ay, mira cómo le haces, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, mire cómo está la humanidad, o sea, mis hermanos, eso no es lo que dice en la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros cometimos errores garrafales delante de Dios que nunca, mis hermanos, quisimos hacer conforme a la palabra de Dios, no que transgredimos las leyes de Dios? Y mira, campante después, bueno, pero ya se casó, dice, ya, ahora ya está tranquilo, ya. Nunca se dan a la tarea de pedir perdón. Nosotros tenemos que pedir perdón, mis hermanos, porque usted puede llegarlo a lograr, pero le voy a decir algo, a veces eso no le da garantía de que usted va a tener un matrimonio o sus hijos van a tener un matrimonio feliz y dichoso, porque si no se hicieron bien las cosas de Dios, Dios no le está acusando ni le está señalando. Dios lo que le está diciendo, reconoce tus errores, porque dice la palabra de Dios también, tus caminos, dice, te han hecho esto. O sea, mis hermanos, nosotros a veces no detenemos esa maldición, no paramos esa maldición, porque mis hermanos, nunca nos damos a la tarea de, mis hermanos, nosotros venir y decirle al Señor, Señor, perdóname. Tenemos que pedir perdón, mis hermanos, porque por eso es que se está viniendo todos esos desastres. Mire, mis hermanos, a veces uno oye cosas que suceden en la misma casa de Dios y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque la gente, mis hermanos, está en la iglesia porque quieren una sanidad, porque quieren un milagro, porque han visto, ¿verdad? De que si diezman, pues tienen bendición, podríamos decir, material, ¿verdad? Que si son buena gente, también mis hermanos, va a venir gente buena también a sus vidas. Pero el Señor dice, ¿de qué te sirvió hacer todo esto y alcanzar todo esto? Pero perdiste tu alma, porque nunca, mis hermanos, quisimos reconocer delante de Dios lo que nosotros mismos hicimos y que después solo le queremos tapar el sol con un dedo. Eso no es así. Mis hermanos, la palabra es la palabra y nosotros, si no hicimos las cosas como tal y cual lo dice en la palabra, nosotros tenemos que desatarnos de todo eso y pedirle perdón a nuestro Señor porque fue algo que quedó escrito. Entonces, ¿por qué mucho pueblo de Dios va a perecer? Por falta de conocimiento a la palabra, ¿verdad? Porque no está diciendo que va a perecer por falta de conocimiento que da el hombre, las leyes y lo que la gente se inventa. La palabra, sino que va a ser conforme, porque pereció por falta de conocimiento a la palabra, porque aquí la palabra a mí me está diciendo otra cosa. Amén. Entonces ahora ya sabemos, mis hermanos, que nosotros, la estructura, dice, de la familia no se tiene que basar en la cultura, sino que en las ordenanzas de nuestro Señor. Amén. No que por costumbre y porque mi cultura así es así en mi país, así ha sido, y pues tranquilo. No, yo tengo que, mis hermanos, si digo que soy hijo de Dios, entonces yo tengo que hacer las cosas que dijo mi Dios. Si yo digo que Él es mi Padre, yo tengo que hacer las cosas que dice mi Padre. Amén, porque Él es su autoridad, su Padre celestial. Él es el que decide. Mis hermanos, usted tiene que hacer conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad nuestra. Amén. Sigamos leyendo. Entonces dice, la tierra quedará totalmente arrasada, saqueada por completo, porque el Señor lo ha dicho. La tierra languidece y se marchita, el mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra,
la tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes. O sea, ¿quiénes somos, mis hermanos? El Señor a nosotros, mis hermanos, nos dio la tierra para que fructificáramos, para que, mis hermanos, nosotros viviéramos una vida plena y completa. Pero ¿quién es el que ha hecho todo esto? Dice, la tierra, dice, languidece y dice, y se marchita. El mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra. La tierra yace profanada y pisoteada por los habitantes. Somos nosotros los que la estamos pisoteando, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, mis hermanos, está pasando lo que está pasando? Mis hermanos, a nosotros no nos tendría que afectar, ni nos tiene que afectar para los que, mis hermanos, tememos a Dios, vivimos conforme a las ordenanzas de nuestro Señor. Y mire lo que dice aquí. Por eso una maldición consume a la tierra y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume y solo quedan unos cuantos. ¿Cuántos mentirosos ahorita se levantaron, y mis hermanos, y no creen lo que el siervos de Dios están hablando, mis hermanos? Que lo que ha venido, mis hermanos, a muchos países es como son juicios. Son juicios, mis hermanos. ¿Y qué le dicen a la gente? Eso no es cierto. Solo son fenómenos, dice, de la naturaleza. O sea, que son cosas que, mire, la gente se cierra. Que cosas que siempre han pasado. Entonces, ¿cree usted desde cuándo Dios nos viene hablando? Pero en cada de esos desastres, mis hermanos, ¿qué pasa? Hay muertes. Hay gente que, mis hermanos, se queda sin hogar. Hay gente que se queda sin su familia. Entonces, mis hermanos, somos insensibles, mis hermanos, al dolor ajeno. Mire, ahorita con todas esas cosas que suceden, miren, mis hermanos, a mí me da tanta tristeza ver a toda esa gente, mis hermanos, pasando esas situaciones dolorosas en las fronteras ahorita, porque ellos quieren llegar a buscar la mejor vida, mis hermanos, porque ellos en sus países ya no pueden estar, no pueden vivir por la violencia, por, mis hermanos, la decadencia, ¿verdad? En sus países, mis hermanos, toda la pobreza. Pero ¿sabe qué? Porque su mirada está puesta en el humano, no está puesta en nuestro Señor. No estamos hablando mal de nadie, no estamos señalando a nadie, mis hermanos, pero entendamos esto: Dios es Dios, Dios es poder, Dios es grandeza. ¿Usted cree que si ellos leyeran la palabra de Dios, no iban a encontrar la fuerza, el poder, mis hermanos, y el consuelo en nuestro Señor, y verdad que, y saber por qué a uno a veces le vienen las situaciones? Mis hermanos, solo está de que nosotros nos arrepintamos y pidamos a Dios la ayuda, y Dios nos la envía, Dios nos la manda, mis hermanos. Y le pedimos a Dios que toda esa gente, mis hermanos, que imagínense cómo están esos niños ahí han pasado fríos extremos. Ahora, mis hermanos, viene el calor extremo. Imagínese usted medio alimentándose y sabe, mis hermanos, recibiendo tantas maldiciones. Mire esta pobre gente, mis hermanos, que acaban de hacerse, toda esa gente que se quemó. Mis hermanos, yo lo he estado repitiendo varias veces porque a mí sí me duele tanto. Imagínense usted toda esa gente ahí, ya se imagina qué tormento el que vivió, el que pasó, y a dónde iban ellos a buscar una mejor vida. Y mire cómo terminaron. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que a veces cuando nosotros idolatramos algo más o no nos ponemos nuestra mirada, mis hermanos, es tiempo que busquemos a Dios, que nos rindamos a Dios, porque usted se va a dar cuenta más adelante en lo que vamos a seguir leyendo aquí. Mis hermanos, la insensibilidad de la gente. Va a llegar el momento que la gente está viendo las situaciones, ya las estamos viendo, y ni así, mis hermanos, nos arrodillamos delante de nosotros. Mire lo que dice aquí. Por eso una maldición consume la tierra y los culpables son los habitantes. Por eso el fuego los consume y solo quedan unos cuantos. Languidece el vino nuevo, desfallece la vid. Gimen todos los corazones alegres, dice. Cesó el ritmo de los tambores, se aplacó el bullicio de los que se divierten y se apagó el júbilo del arpa. Mire cuántos, mis hermanos, solo en eso piensan.
No les importa ofender a Dios, mis hermanos, pero solo en eso piensan, en buscar, mis hermanos, la vida espiritual. No, lo que les gusta es nada más, mis hermanos, divertirse. Eso es lo único que a la gente, mis hermanos, le llama la atención. Clamar, mire, a veces claman y piden, mis hermanos, porque quieren tener recursos para una fiesta. Para darle al Señor, no, para eso no claman. Para todo hacen esfuerzo, menos para darle a Dios. Asegurados están, ¿verdad? Todos aquellos, mis hermanos. Y mire, muchas veces, porque dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Entonces usted puede clamarle a Dios, pero también, ¿para qué su clamor? Pidieron, dice el Señor, pero pidieron mal. ¿Para qué pide usted las cosas? Solo para darle gusto a usted a la gente, mis hermanos, que deshonra a Dios, que no ama a Dios. Queriéndole usted dar lo mejor, dele lo mejor a nuestro Señor. No, mis hermanos, a la gente que mis hermanos lo único que va a hacer es maldecirle, porque mis hermanos, cualquier errorcito que usted cometa, le voy a decir, ahí no hay amigos, ahí no hay amistades, ni familia, ni nada, mis hermanos. Pero nuestro Señor siempre está a nuestro lado. Entonces, por eso dice aquí, languidece el vino nuevo, desfallece la vid. Gimen todos los corazones alegres. Dice, cesó el ritmo de los tambores, él aplacó el bullicio de los que se divierten y se apagó el júbilo del arpa. Ya no beben vino mientras cantan. A los borrachos el licor les sabe amargo. La ciudad del caos yace desolada. Cerrado está, dice el acceso a toda la casa. Clamor hay en las calles porque falta el vino. Toda alegría se ha extinguido. El júbilo ha sido desterrado. La ciudad está en ruinas. Sus puertas están hechas pedazos. Pero ¿para quién va a hacer todo esto? Porque va a llegar el momento, mis hermanos, que la gente va a ir de un lado para otro buscando ayuda, buscando consuelo, viendo, mis hermanos. Pero nos va a pasar lo mismo que le pasó a las vírgenes, ¿verdad? Aquellas que estaban, ¿qué? Dormidas, mis hermanos, que no quisieron, ¿verdad? Ellas mantenerse firmes con su luz encendida, con su lámpara encendida. Cuando llegó, dice el tiempo, mis hermanos, de la llegada, dice del novio, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ellas andaban de un lugar para otro. En el momento que ellas fueron a buscar más aceite, mis hermanos, el novio llegó y ellas se quedaron. Así nos va a pasar a nosotros como iglesia, por estar dormidos, porque mis hermanos no queremos, ¿verdad? Aprender verdaderamente lo que Dios nos enseña a través de su santa palabra. Mis hermanos, cuando usted ha visto que aquí hemos estado mencionando mucho la palabra esta de languidece, entonces el significado es perder el espíritu o el vigor. Entonces, mis hermanos, hasta eso es lo que primero que vamos a perder, el espíritu y qué dice y el vigor, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, a eso va a llegar a la gente un desfallecimiento en sus vidas. ¿Sabe que muchos ya están así? La gente solo se preocupa, pero no se preocupa por buscar, mis hermanos, más a nuestro Señor. Cada día, mis hermanos, volviéndose la gente más fría, mis hermanos. Y lo único que quiere es divertirse, hacer lo que le da la gana, pero menos, mis hermanos, buscar la guianza de nuestro Señor. Entonces, sigamos aquí, vamos a seguir leyendo, pero antes de seguir leyendo, recuérdense que ya lo leímos, que el siguiente, ¿verdad? Cargo que Dios tiene contra nosotros, que ya leímos cuál es, mis hermanos, en derramar la sangre. Mis hermanos también no llevar bien la estructura, ¿verdad? Familiar, sino que mis hermanos, nosotros a veces tenemos estructuras, pero culturales. Y la tercera que es romper el pacto eterno. Esto trae juicio de Dios. El Señor hizo un pacto eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. Él fue dado, mis hermanos, fue llevado a esa cruz para que nosotros hoy tuviésemos acceso a pedir perdón. Entonces mucha gente esto lo ve algo insignificante, esto no lo enseñan, mis hermanos, no que la gente
lo que enseña, mis hermanos, es que a usted, ¿verdad? Lo que nos llama la atención, a que usted aprenda a echar fuera todos los demonios. Los demonios lo que hacen es reírse de uno, mis hermanos, porque uno tiene puertas abiertas. Porque imagínense si uno las puertas las trae abiertas de sus ancestros, que nunca uno nunca, mis hermanos, pidió perdón y por todas las cosas garrafales que nosotros hicimos, porque a veces nosotros hicimos cosas que mis hermanos que ni cuenta nos dimos. Hay gente que piensa que porque nunca fue, mis hermanos, a un lugar de brujería y de hechicería, pero mis hermanos le gustaba mucho leer el horóscopo, le gustaba, mis hermanos, que le tiraran las cartas, le gustaba que le leyeran la mano. Mis hermanos tenía, como le dijera, cosas que le daban para que no, en ese momento se me fue el nombre, amuletos, mis hermanos. ¿Cuánta gente, mis hermanos, cristiana, anda con cosas en sus billeteras, anda con cosas, mis hermanos, ay, no ponga la bolsa en el piso porque eso le trae pobreza? Esas son cosas, mis hermanos, cosas que hacen que la gente se sugestione. También, mis hermanos, a veces, como le digo, ¿verdad? Guardando cosas en su casa, en sus billeteras, cosas que se ponen en su ropa. Mire, hay gente que comete esos grandes errores y de eso nunca le piden perdón a Dios, que le ponen un ojo al niño para que no le hagan mal ojo, un ojo de un animal. Que le ponen una cosa roja en la mano para que también no le hagan ojo, que le ponen no sé qué metido entre la ropa, cosas así. Acuérdese usted de todas las cosas que usted hizo por ignorancia o cosas que a usted le hicieron, porque también aquí usted tiene que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo te pido perdón por mis padres, o mis abuelos, o mis tíos, o todos mis ancestros, Señor, que llevaron a mis padres a que a mí me hicieran esto, que me pasaran huevos en el cuerpo, que me anduvieron faldoneando ahí, porque eso era lo que hacían antes con las brujerías y las hechicerías, mis hermanos, porque no confiaban en Dios, no creían en Dios, no creían el poder de la sangre de Cristo. Por eso es que mis hermanos a muchos les dio resultado, porque hay gente que por eso es cristiana y sigue creyendo que eso da resultado, el pasarle un huevo a un niño. Porque ¿qué cree usted que lo que es lo que hacen ahí? Al pasar, mis hermanos, todo eso, ¿verdad? Al pasar dice que lo que hace es que el huevo, mis hermanos, lo que está dentro, que es una vida, ¿verdad? Mis hermanos, eso se arruina. Entonces, mis hermanos, la gente no se da cuenta en las cosas que se ha metido. Y aparentemente, yo nunca fui a un centro de hechicería, de brujería, nunca fui espiritista, nunca fui esto, nunca fui el otro, nunca aquí, nunca maté, nunca esto, el otro. Pero, mis hermanos, ahí están esas cosas vigentes que se las hicieron a usted y usted, por lo tanto, usted lo metieron a maldición. Y entonces, si usted nunca pide perdón por eso, mis hermanos, tarde o temprano, por eso hay jóvenes, niños, mis hermanos, que a veces cometen errores, que son llevados ya cuando son adultos o jovencitos, mis hermanos, o niños. Se juntan con otros niños, con otros jóvenes, y mis hermanos hacen cosas que de usted, papá, mamá, ni se da cuenta en lo que sus hijos están metidos, ni lo que les han hecho. Y hay puerta abierta. Por eso, mis hermanos, es tan importante. Mire estos temas de veras. Nosotros, mis hermanos, no los deberíamos de oír una vez, sino que muchas veces, para hasta que uno mire que así como dice la palabra de Dios, que hasta que la luz de la aurora, dice, ¿verdad? Llegue a nosotros, o sea, que hasta que amanezca, mis hermanos, o sea, hasta que seamos libres. Pero ¿qué le pasa a la gente? Ay, es aquel acondicionamiento que tienen, que oyen una vez la palabra, ya con eso es suficiente. Así como los que son solo domingueros, ¿verdad? Que mis hermanos que no hacen el esfuerzo por nada. Todo lo demás es más importante que buscar a Dios. Yo bendigo a aquella gente, mis hermanos, que es constante en la casa de Dios y que está presente en todo en la casa de Dios. Es de la gente que yo he visto que se levanta. Es de la gente, mis hermanos, que corre a buscar sus bendiciones. Y por eso, mis hermanos, tienen el favor y la gracia de nuestro Señor. Entonces, nosotros mismos, mis hermanos, hemos roto ese pacto con todas esas cosas que hemos hecho porque no creemos en el poder de la sangre de Cristo. Mire,
Mis hermanos, nosotros así deberíamos de cubrir a nuestros hijos, pero primero cierre puertas para que su boca tenga poder. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Así sucederá en medio de la tierra, dice, y entre las naciones, como cuando a golpes se cosechan, dice, aceitunas, como cuando se recogen rebuscos después de la vendimia. El remanente eleva su voz y grita de alegría. Desde el occidente clama la majestad del Señor. Por eso glorifiquen al Señor en el oriente. El nombre del Señor Dios de Israel en las costas del mar. Desde los confines de la tierra oímos cantar gloria al justo. Pero yo digo, ay de mí, qué dolor que me consumo. Los traidores traicionan, los traidores maquinan traiciones. Terror, fosa y trampa están contra ti, habitantes de la tierra. Quien huya del grito del terror caerá en la fosa, y quien suba del fondo de la fosa caerá en la trampa, porque abiertas están las ventanas de lo alto y tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se quiebra y se desintegra. La tierra se agrieta y se desquebraja. La tierra tiembla y retiembla. La tierra se tambalea como un borracho. Se sacude como una choza. Tanto pesa sobre ella su rebelión. Entonces, ¿será que estos que andan diciendo ahí, que mis hermanos, los acontecimientos que han pasado, no solo ahorita, sino que siempre, mis hermanos, es porque son anuncios desde cuando Dios nos viene anunciando, nos viene hablando, que eso, mis hermanos, son cosas pequeñas, como mis hermanos, lo que va a suceder después, que mis hermanos, nadie va a poder estar de pie. Como dice que se va, mis hermanos, la tierra, dice la tierra se quiebra, se desintegra, la tierra se agrieta, se desquebraja, la tierra tiembla y tiembla, dice, la tierra se establece se tambalea, perdón, como un borracho, se sacude como una choza, tanto pesa sobre ella la rebelión. ¿Por qué, mis hermanos, todas esas cosas que están sucediendo y están pasando y han venido pasando? Porque el Señor hablándonos, mis hermanos, diciéndonos esto no es nada, esto es principio de dolores. ¿Por qué dice el principio de dolores? Porque, mis hermanos, los acontecimientos más adelante, ¿cómo irán a ser? Entonces el Señor, mis hermanos, ¿qué nos dice con esto? Arrepiéntanse, arrepentíos, convertíos, busquemos el rostro de Dios mientras pueda ser hallado. Pero, mis hermanos, es lo que menos nosotros, ¿verdad? A veces queremos, sino que lo que queremos es otra cosa. Mire lo que dice aquí. Dice, tanto pesa sobre ella su rebelión que caerá para no volverse a levantar. Aquel día el Señor castigará, dice, a los poderes celestiales en el cielo y los reyes terrenales en la tierra. Dice en aquel día el Señor castigará hasta los poderes celestiales en el cielo. ¿Ha oído usted cuando dice que la luna, mis hermanos, en qué se va a convertir, el sol, los astros, todo aquello? Y mire cuánta gente, mis hermanos, que se deja llevar por los astros, porque esto y que el otro, y mis hermanos, puras creencias, ¿verdad? De cosas de brujos, de hechiceros, mis hermanos, que han usado esas fuerzas, mis hermanos, para hacer daño. Y la gente ahí muy campante en sus casas, ay, que tiene el sol, que tiene las lunas. Mis hermanos a veces lo miran algo así como tan insignificante, que es un adorno nada más. Pero si a usted le atrae eso, que le gusta tener las cosas astrales ahí en su casa. Ay, que tengo unos mis elefantes ahí, porque dice que esto trae dinero. Lo que no sabe es, mis hermanos, que lo que está llevando a su casa son poderes demoníacos, porque mis hermanos, imagínense usted, analice usted, mis hermanos, cada clase de animal, cómo es, y usted metiendo todo ese montón de cosas a su casa. Mire, mis hermanos, mucha gente dice que se identifica con no sé, con animales.
¿Cómo la gente se va a estar identificando con los animales, mis hermanos? Y los animales se dejan llevar por instintos. Y usted con el animalero ahí metido en su casa, que porque lo tiene por algo, por sus amuletos, por lo que le dijeron, que se lo trajeron de no sé dónde. Mis hermanos, ¿qué es lo que está metiendo usted a su casa? Fortalezas. Cosas que por eso cuando usted ora, usted alaba a Dios, no sucede ni pasa nada, porque usted tiene lleno de metido de anatemas, de maldiciones en sus propias casas. Libere sus casas de todos esos costumbrismos que tiene, mis hermanos. Y dice aquí, la tierra se quiebra, perdón, vamos a entrar en el 20, dice, la tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza, tanto pesa sobre ella la rebelión que caerá para no levantarse. En aquellos días el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo, serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas, y después de muchos días se les castigará. La luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Dios Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. Entonces, mis hermanos, eso es cuando el Señor decida venir. Ahí, mis hermanos, ya, mire, aquí ya Isaías lo estaba hablando, aquí dice, mire, dice, porque sobre el monte de Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Dios Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor va a reinar, porque el Señor va a hacer justicia de todo lo que Él habló, y todos hicimos, no, nos rebelamos contra su palabra. Entonces, mis hermanos, es para los que va a venir el juicio. El Señor todavía nos está hablando para que nos pongamos, mis hermanos, a cuentas con Él. Vamos a leer ahora en Apocalipsis 6, 14 al 17. Ya vamos a ir terminando ahorita este precioso y bendito tema que, mis hermanos, que nos ha sacado de muchos engaños en los cuales nosotros vivíamos. Amén. Entonces leamos en Apocalipsis 6 del 14 al 17. Dice la palabra de Dios, el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates y jefes militares y ricos, los poderosos y todos los demás esclavos libres se esconderán en las cuevas entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a la montaña y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondámonos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Entonces, mis hermanos, va a llegar ese momento. Y mire, ¿por qué dice que la gente hasta se va a esconder, se va a meter a las cuevas, se va hasta debajo de las piedras? Pero, mis hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que el rebelde, mis hermanos, así como está hoy la gente, mire, con situaciones, mis hermanos, que deberían de darle dolor, que los hijos estén como estén, que estén deshonrando a Dios, que no busquen a Dios y no amen a Dios y que se burlen de Dios. Y no les da ni dolor, porque si les diera dolor, mis hermanos, hicieran lo que tuvieran que hacer para buscar a Dios. Pero si se puede, sí, y si no, pues no. Les dolerá. Entonces, mis hermanos, el Señor está diciendo, el rebelde, rebelde se va a quedar. Y por eso dice ahí, mejor que nos caigan las montañas, que nos caiga todo. Pero mis hermanos no van a querer ver la luz de Cristo. Lo vamos a leer en Reina Valera para que usted mire ahí, mis hermanos, cómo está de claro. Dice, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero mire, algo que a mí me impactó fue esto. Y decían, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. La luz de Cristo no la queremos ver, así como ahorita. ¿Qué le pasa a la gente? La gente lo que hace es molestarse cuando es confrontado. La gente no quiere creer. ¿Por qué? Porque no quieren ver la luz de Cristo. No quieren, mis hermanos, agarrar, como le dijera, verdaderamente, mis hermanos, doblegarse delante de Dios, porque el que se doblega delante de Dios
busca a Dios. Si mis hermanos verdaderamente les diera pena tener todo ese pecadal que tienen en su casa metido y que a los pecados le llamaran pecado, se doblegaran delante de Dios. Por eso aquí dice, no quieren ver la luz. Por eso prefieren mejor que les caiga la peña, que les caiga todo encima, pero no, aquí estamos cómodos, aquí estamos bien. Y el diablo les dice, ¿verdad? Sígueme adorando y yo te voy a seguir dando. Entonces, como la gente piensa que no pasa nada y que tiene sus gozaditas por ahí de vez en cuando y que ahí va y viene haciendo lo que quiere. Pero mis hermanos, va a llegar un momento donde el Señor no crea a usted que usted diga, a último momento yo me arrepiento porque por eso el Señor me está preparando. No, mis hermanos, no es cuando yo quiero, sino que cuando Dios nos manda que nosotros, mis hermanos, verdaderamente nos da la oportunidad de arrepentirnos. Amén. Dice que la rebeldía y la maldad del hombre preferirá ser aplastado que mirar al Señor. O sea, mis hermanos, todo rebelde prefiere que le pase lo que le pase, que esté sucediendo lo que esté sucediendo en su casa, pero no se doblegan delante de Dios. Dele una miradita a su casa y mire a ver si las cosas están bien. Dios le ha dado esta palabra para que usted la ponga por obra. Si usted hoy la recibe y usted la pone por obra, Dios va a estar con usted y Dios lo va a ayudar. Y aquello que usted ve imposible, para Dios todo es posible y Dios puede hacer una liberación hoy en su vida, en su casa y en su familia. Pero reconozca, pero no solo de labios, camine en pos de Dios, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Mis hermanos, mis bendiciones de lo alto, que Dios me los siga bendiciendo. Que Dios siga, mis hermanos, derramando la más grande y rica bendición sobre su vida. Que el Dios de paz lo ministre y lo gobierne. Y le damos gracias al Señor. Y le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Nos sigue hablando. Por eso, ahí tenemos su ayuda. Bendiciones, mis hermanos.